Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Lunes 11 de abril del 2022. Del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo, auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que le echaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan, capítulo 12, versículos al 1 al 11. Betania es un lugar que para Jesús significa mucho. Ahí viven 3 amigos, 3 panas, 3 personajes de los cuales el Evangelio nos va a decir también que Jesús amaba. Son Marta, Lázaro y María. El Evangelio nos dice a nosotros repetidas ocasiones de que Jesús, cuando Él quería descansar, cuando quería estar en esos momentos íntimos fuera del bullicio de la multitud que le perseguía siempre, Jesús iba allí, a la casa de Betania. La casa de Betania siempre será un lugar para que Jesús descanse. El Evangelio de hoy nos dice que 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. Lo invitaron a cenar. Esto no es algo del otro mundo. Como les decía hace un momento, Jesús iba allí continuamente y pasaba momentos muy agradables con ellos, como una intimidad, como en familia. Resulta y sucede que a Jesús lo invitan a cenar, y cuando Jesús está sentado a la mesa, María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió los pies a Jesús y con sus cabellos se los enjugaba. La casa se llenó de perfume. Uno de los 12, Judas. Este Judas no lo podemos confundir, o más bien debemos de tener siempre diferencia. En el grupo de los 12 hay 2 Judas. Uno que es pariente de Jesús, que se llama Judas Tadeo, San Judas Tadeo, que en muchos lugares le tienen mucha devoción. Y Judas Iscariote, que el Evangelio siempre le va a llamar como el traidor. Entonces este Judas, que es el que lleva la administración del grupo, es el que tiene la bolsa, inmediatamente como que se sintió herido al ver que esto era un derroche. Prácticamente habían cogido este perfume para echárselo a los pies a Jesús. Entonces este Judas, inmediatamente ofendido, dice: ¿pero qué es esto tan bárbaro? Ese perfume más bien se hubiera vendido y con el dinero se hubiera hecho una obra de caridad, se hubiera hecho algo por los pobres. El Evangelio nos dice
claramente que esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era terrible la palabra que dice el Evangelio, porque era un ladrón. Jesús en todo caso responde ante este cuestionamiento, le dice: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. A los pobres ustedes siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Queridos hermanos y hermanas, este Evangelio nos lleva a nosotros a pensar de lo que tenemos que hacer nosotros para encontrarnos siempre con el Señor. María, en ese gesto también de agradecimiento por lo que ha hecho por su hermano, y no solamente con su hermano, sino también por la familia. Recordemos que en el contexto judío, una mujer que ha perdido al varón, y este varón, ¿quién es? El papá, su hermano mayor, su esposo, ha perdido los derechos, porque con todo el respeto que se merecen las mujeres que me escuchan, en el tiempo de Jesús, incluso actualmente, la mujer vale es porque le representa a un hombre, un varón. Y María siente la necesidad, como un gesto de agradecimiento, hacer lo que acaba de hacer, coger ese perfume, enjugarle los pies y con sus cabellos lavárselos. Yo no sé tú, después de que has recibido un gesto, una bondad, una misericordia de Dios, ¿cómo le has pagado? ¿Cómo te has sentido tú comprometido o comprometida de hacer algo después de que Dios ha hecho todo por ti? Cierto es que Él no lo necesita, pero sencillamente es un gesto de agradecimiento. Hoy valdría la pena que analizáramos, después de que Dios hace algo por mí, tú cómo le reconoces y le agradeces lo que Él ha hecho. Que Dios te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.